Hablan una lengua eslava, pero su sangre se niega a aceptarlo, porque dentro del genoma de los búlgaros modernos se esconde una de las mayores contradicciones de Europa, una nación que suena eslava, pero a la vez. Menos del 17% su ADN es en realidad eslavo. El primer estudio de secuenciación profunda de 808 hombres búlgaros desveló el misterio. Los genetistas esperaban encontrar firmas de la estepa norteña, R1A, R1B, dominando el gráfico. En cambio, dos antiguos linajes balcánicos se mantenían en la cima, y dos A y V13, formando juntos casi 40% de cada línea masculina búlgara. Esos no son recién llegados. Son indicadores de cazadores-recolectores del Mesolítico y agricultores del Neolítico quienes vivieron aquí 9000 años antes de que se pronunciara una sola palabra eslava. Los datos mitocondriales confirmaron la misma historia por parte materna, más del 80% de Eurasia Occidental, que coinciden con enterramientos prehistóricos de yacimientos tracios como Varna y Esvestari. Incluso los mapas genómicos completos trazan un puente directo desde aquellos antiguos agricultores hasta la población moderna. En la agrupación científica, los búlgaros no se sientan con rusos ni polacos. Se sitúan en un punto intermedio, el sur de Europa y el Cáucaso, más cercanos a los pueblos originarios de los Balcanes que a sus parientes lingüísticos del norte. Así, el enigma se vuelve más complejo. Si la mayor parte de su sangre es anterior a las migraciones eslavas del siglo VI, ¿cómo pudo una lengua del norte imponerse a un genoma del sur? ¿Qué tipo de encuentro reemplaza al habla, pero no al ADN? Porque, según las cifras, los antepasados de los búlgaros de hoy no desaparecieron bajo una oleada de colonos, estos los absorbieron, silenciosamente, sin sufrir cambios genéticos. Lo que significa que la verdadera historia no trata en absoluto de una invasión, se trata de asimilación, una toma de control cultural que reescribió las lenguas pero no pudo borrar los huesos que las sustentaban. Y en el siguiente instante de la historia, esa silenciosa toma del poder estalla, cuando los eslavos llegan y sin embargo, de alguna manera, su linaje no. Esa es la paradoja con la que los científicos aún lidian. ¿Cómo es posible que una lengua entera se extienda por los Balcanes, y que el ADN mismo de sus hablantes casi desaparezca? Cuando millones de personas migran, ¿por qué desaparece su ADN? Entre los años 500 y 700 vastos grupos de colonos eslavos se precipitaron hacia el sur a través de pasos de los Cárpatos, extendiendo aldeas por las llanuras del Danubio. Las crónicas lo describen como una inundación. La arqueología revela nueva cerámica, nuevas costumbres funerarias, un nuevo idioma. Todo parece indicar un reemplazo cultural completo, hasta que la genética entra en juego. En el corazón de Bulgaria, los estudios del cromosoma y revelaron una sorpresa: el sello distintivo eslavo, haplogrupo R1A, gobierna Europa del Este en 60 a 70%. Sin embargo, entre los búlgaros se aferra únicamente a aproximadamente el 17%. 17, eso es un susurro, no una conquista. La secuenciación del genoma completo confirmó la discrepancia. Solo 37% de ascendencia búlgara moderna apunta al noreste de Europa. La mayoría desciende de linajes locales de los Balcanes, y 2A, nacidos de cazadores-recolectores del Paleolítico, V13. La firma de los agricultores neolíticos que trajeron la agricultura de Anatolia alrededor de 7000 A.C. Incluso su ADN mitocondrial refleja tumbas tracias de la Edad de Bronce, Varna y Esvestari, lo que demuestra que el linaje materno nunca se rompió. Así que la historia lo contó al revés: los eslavos no reemplazaron a los tracios, fueron absorbidos por ellos. El lenguaje cambió de manos más rápido de lo que la sangre jamás podría. Los lugareños adoptaron el habla eslava, la transformaron y la transmitieron a sus hijos, mientras sus antiguos genes seguían fluyendo intactos bajo las nuevas palabras. Reciente 2023 Célula. La investigación trazó claramente esa división. Post 600 los genomas de los eslavos del sur se separaron de los de sus parientes orientales. Los búlgaros se sitúan ahora genéticamente en un punto intermedio, agricultores mediterráneos y montañeses caucásicos, no al lado de rusos o polacos. Por eso Bulgaria suena eslava, pero se siente más antigua,
porque su ADN aún habla el dialecto de los propios Balcanes. Sin embargo, los eslavos no estaban solos en esas fronteras. Cabalgando desde el norte del Cáucaso llegó otro pueblo, los protobúlgaros, cuyos extraños y esquivos genes transformarían toda esta historia de sangre y lengua en algo inesperado. No llegaron con números. Llegaron con poder. Y de alguna manera, le dieron nombre a Bulgaria, sin dejar rastro de sangre. ¿O sí? Le dieron nombre a Bulgaria, pero no dejaron rastro de ADN. ¿O sí? Los protobúlgaros. Durante siglos, los libros de texto los llamaron túrquicos. Nómadas de Asia Central. Jinetes del Este, pero cuando los científicos analizaron el ADN y de los búlgaros modernos, buscando marcadores altaicos como C, N o Q, el resultado fue apenas un susurro. Menos del 2,3%. Eso no es un origen. Eso es un eco. Y sin embargo, estas fueron las personas que fundaron el primer imperio búlgaro en 681 se derrotaron a Bizancio, construyeron ciudades, coronaron gobernantes y grabaron su nombre en la tierra. ¿Cómo se dirige un imperio, sin dejar rastro de sangre? Resulta que si dejaron algo, no donde uno esperaría, no en las líneas paternas obvias, sino en lo profundo de las capas autosómicas, donde la ascendencia se esconde en porcentajes mezclados. Cuando los modelos Admisture analizaron el genoma búlgaro, surgió algo extraño. A 20% de componente de tipo caucásico, presente en los búlgaros, pero ausente en otras poblaciones eslavas, no coincidía con la oleada neolítica de Anatolia. No coincidía con la señal de la estepa indoeuropea, coincidía con cultura de Saltovo-Mayaki, fechado entre 750 y 950 después de Cristo, con sede en norte del Cáucaso. No se trataba de una tribu túrquica. Los protobúlgaros eran más probablemente una mezcla de élites irano-alánicas, moldeada por siglos de contacto a través de la frontera del Caspio, guerreros, diplomáticos, aristócratas de la estepa. Llevaban ascendencia de cazadores-recolectores del Cáucaso, posiblemente de las ármatas o alanos, y la transmitió al acervo genético de los Balcanes no por invasión, sino a través del dominio de las élites. Gobernaron, se casaron con miembros de la familia, se disolvieron, no a la toma de control. No a las fosas comunes, solo una huella dactilar, una sombra genética única no se encuentra en serbios, griegos ni rumanos. Y esa señal silenciosa aún brilla en el genoma búlgaro, no grita. Susurra, estuvimos aquí. ¿Ese 20% de ascendencia caucásica? Es la clave de por qué los búlgaros no encajan en ningún molde genético balcánico. Los convierte en algo distinto, algo que ningún imperio ni ninguna invasión pueden explicar por completo. Pero para comprender qué es realmente ese algo más, tenemos que ampliar la perspectiva. Porque ese enigma genético no se trata solo de invasores extranjeros o clanes de élite, es una línea de fractura que divide a los Balcanes por la mitad. Las mismas montañas, la misma región, pero dos mundos genéticamente diferentes. Bulgaria y Serbia, vecinas en el mapa, hermanas en la lengua, pero genéticamente pertenecen a civilizaciones diferentes, no es una teoría. Está en el código. Análisis de componentes principales, ACP, estructura fina, y modelado de ADN y XTUR. Colocar a los búlgaros en un lugar distinto grupo de los Balcanes orientales, claramente separados de serbios, croatas y bosnios, que se agrupan en torno a un Europa central eje, la ruptura es profunda y antigua. Los búlgaros muestran una fuerte componente relacionado con el Cáucaso, estimado en 20-25%. Superpuesto sobre una base de ADN de agricultores neolíticos de Anatolia y sustratos tracios locales, mientras tanto, sus vecinos occidentales se inclinan más hacia ascendencia de la estepa yamnaya y transportar mucho más a progrupo R1A, especialmente entre serbios y croatas, que rastrean vínculos más fuertes hasta las primeras oleadas migratorias eslavas y centroeuropeas. Pero esto no se trata solo de genes. Se trata de la tierra. El montañas balcánicas, las Stara Planina no eran simples crestas, eran las guardianas de la naturaleza.
Ellos flujo genético este-oeste bloqueado, lo que obligó a las poblaciones a divergir durante milenios. Al oeste de la divisoria, el herencia ilirio-romana dominaba, al este, en Bulgaria. El fusión tracio-caucásica se afianzó. Y los corredores migratorios importaban, tribus eslavas que entraban a través de Valle del Vardar Morava encontradorestos ilirios en el oeste, pero civilizaciones tracias en el este, un pasillo. Dos mundos antiguos, un idioma se extendió por ambos mundos, pero la sangre cuenta otra historia. Por eso, el término eslavo del sur es un mito en el genoma, el término conecta un sonido, no a un pueblo, porque mientras que los serbios conservan más ecos lingüísticos de la estepa, los búlgaros huesos de los Balcanes de la Edad de Bronce. Por eso no se puede descifrar el genoma búlgaro utilizando únicamente modelos eslavos, requiere algo más antiguo. Algo enterrado más profundamente. Y enterrados bajo ella, yacen los tracios. Un pueblo tan antiguo, tan esquivo, que estuvo a punto de ser borrado de la historia, pero no de su sangre. ¿Quiénes eran? ¿Y cuántos de ellos sobreviven aún? Para encontrarlos, no excavamos en mitos. Excavamos en huesos, en genomas, en la tierra que aún recuerda su nombre, porque los tracios nunca desaparecieron. Están inscritos en el ADN de la Bulgaria moderna. ¿Y si la civilización antigua más misteriosa de Europa nunca hubiera desaparecido realmente? Hace 2500 años, Heródoto los describió como el segundo pueblo más numeroso después de los indios, cientos de tribus, los odricios, los getas, los besios, ocupaban lo que hoy es Bulgaria. Rumanía y el norte de Grecia, construyeron tumbas de oro en Kazanlak y Esvestari, comerciaba con Troya, lucharon junto a y contra Persia y Macedonia, y luego, en algún punto entre Roma y Bizancio. La historia cuenta que desaparecieron. Excepto que, la genética dice lo contrario. ADN antiguo de enterramientos tracios, datado entre 1500 a, calle y 400 a, c, revela progrupos de ADN MTH, HV y K, que sigue siendo dominante en las mujeres búlgaras modernas, aún más sorprendente, restos masculinos de necrópolis tracias de la Edad del Hierro llevar a progrupo E. V13 en aproximadamente el 26% de muestras, la misma proporción que se encuentra en los hombres búlgaros hoy en día, eso no es coincidencia. Es continuidad a lo largo de 25 siglos. Los modelos genómicos lo refuerzan. Alrededor de 19% del ADN búlgaro moderno mapas directamente a muestras de la Edad de Hierro de los Balcanes, vinculando así a la población actual con el antiguo sustrato tracio más estrechamente que con cualquier migración posterior. Los arqueólogos culparon en su momento a Roma de la aniquilación de los tracios, esclavizándolos, asimilándolos, borrando toda su historia, pero el genoma revela la verdad, el imperio no los destruyó, sino que, renombrado a ellos. Sus rituales sobrevivieron a sus templos, los sacrificios de vino se convirtieron en fiestas ortodoxas, los santuarios de montaña se convirtieron en monasterios, incluso palabras, como Bratia, Serva, Valg, hacen eco de raíces tracias bajo el habla eslava. Se fusionaron, se adaptaron y sobrevivieron a todos los conquistadores, Felipe II a sultanes otomanos, oculto en el linaje, invisible hasta que la ciencia descifró el código en el siglo XXI. Los tracios nunca abandonaron los Balcanes. Simplemente cambiaron sus pasaportes, su legado late silenciosamente en las venas de cada búlgaro moderno. Pero no fueron los primeros en dejar su huella en el genoma balcánico. Mucho antes de que los tracios erigieran sus templos, otro pueblo llegó del este, trayendo consigo semillas, cerámica y el ADN que daría origen a la civilización europea. Hablamos de reyes e imperios, pero la verdadera revolución no comenzó con una espada. Todo comenzó con una semilla. Antes de las ciudades, antes de los imperios, llegó la oleada de ADN neolítico. El año es 7000 a.C. Europa sigue siendo salvaje, bosques, ríos, tribus nómadas que pastorean rebaños a través de llanuras interminables, y entonces, desde las colinas de Anatolia y griega algo extraordinario sucede, no es un ejército. No es un idioma. Pero agricultura.
Los primeros agricultores cruzaron el Bósforo y se movió lentamente hacia el oeste, llevando trigo, cebada, cerámica y una firma genética totalmente nueva, haplogrupos J y gramo. No se trataba simplemente de inmigrantes. Ellos eran la civilización en movimiento. En pocas generaciones, transformaron los Balcanes, no se conformaron, construyeron, Karanovo, Nova Zagora, Kremikovci, pueblos con hornos, casas, altares, rituals y cerámica pintada. Trajeron el primeras herramientas de cobre en Europa, descubierto en Necrópolis de Varna, donde joyas de oro yacían enterradas junto a esqueletos datados en 4600 a.C. El tesoro de oro más antiguo conocido en la historia de la humanidad. Y su legado, nunca se fue. Modelos de ADN y XTURE. Hoy revelamos que aproximadamente 44% del ADN búlgaro desciende de estos agricultores neolíticos de Anatolia, más altos que los griegos. Más altos que los serbios, su ADN mitocondrial, la línea materna, aún fluye en haplogrupos N1A, K y T, encontrada tanto en tumbas neolíticas como en búlgaros modernos. Incluso el análisis de cráneos de cementerios neolíticos tempranos como Yabalkovo y Tsulyunitsa presentan asombrosas similitudes con las estructuras faciales modernas de la región. No se trataba de ancestros lejanos, forman parte de genoma cotidiano, la estructura ósea de tu abuela, la forma de los ojos de tu tío, la forma en que tu cuerpo almacena los alimentos. Eran los madres de los tracios, el madres de los Balcanes, aquellos que plantaron más que cultivos, plantaron civilización. Pero para lo que no estaban preparados, fue el siguiente en llegar. Porque desde las vastas praderas de la estepa póntico-caspia surgía una nueva fuerza, a caballo, con armas de bronce, dioses celestiales y un ADN completamente diferente. No vinieron a establecerse. Vinieron a cambiar las cosas, y lo que trajeron consigo, transformaría no solo la tierra, sino también las palabras mismas que la gente solía usar para pensar. ¿Y si el lenguaje viajara a caballo, y en túmulos funerarios? Alrededor 3000 hace los cielos sobre los Balcanes cambiaron, no con dioses, sino con jinetes, desde la amplia y azotada por el viento estepa póntico-caspia, llegó el cultura yamnaya, pastores seminómadas. Armados con carros tirados por bueyes, arcos compuestos, y una estructura social construida en torno a los kurganes, imponente túmulos funerarios para jefes guerreros. No solo trajeron herramientas, ellos trajeron la transformación. Con ellos llegó una nueva familia lingüística, lo que ahora llamamos protoindoeuropeo, palabras como madre, hermano, rueda, cielo, raíces lingüísticas que se encuentran desde el sánscrito hasta el inglés. Comenzaron su recorrido aquí, estos no eran agricultores pacíficos. Ellos eran olas migratorias dominadas por machos, demostrado por el cambio abrumador en haplogrupos del cromosoma Y en toda Europa. En los búlgaros modernos, R1A y R1B, los marcadores paternos característicos de la estepa, conforman 20-30% del acervo genético masculino, pero maternalmente, casi intacta, lo cual revela una historia más oscura. La influencia de la estepa no se mezcló, sino que fue superpuesto, el idioma cambió, pero la gente se adaptó, las culturas se fusionaron. Las lenguas evolucionaron. La arqueología documenta claramente este momento, el auge de túmulos de tumbas en Bulgaria, la adopción de equipo para caballos, símbolos ceremoniales con ruedas, y ritos funerarios orientados al cielo. Todo ello relacionado con las costumbres yamnaya, incluso el lengua tracia una vez aislado, comienza a reflejar estructura indoeuropea, mostrando casos nominales, género, conjugaciones verbales. Una reorganización lingüística completa nacida de una colisión genética. Pero aquí está el giro inesperado, el río Yamnaya no exterminó a la población local, cambiaron el normas, no el raíces. La identidad búlgara no proviene de un solo pueblo, es un andamiaje construido por agricultores neolíticos, sacerdotes tracios, y jefes de la estepa, fusionadas a través de generaciones de supervivencia y síntesis. Pero no todos los conquistadores dejaron un legado tan claro. Algunos gobernaron con fuego y poderío, y sin embargo, apenas dejaron huella en la sangre. Entonces, ¿por qué Roma, un imperio de caminos y dioses, dejó intacto su genoma?
Roma desapareció. Bizancio se desvaneció. ¿Pero el siguiente imperio? Ese perduró durante casi 500 años. Y aún así, la sangre apenas se inmutó. ¿Cómo es posible que 5 siglos de dominio otomano dejaran solo un 8% de eco genético? De 1396 a 1878, el Imperio Otomano gobernó Bulgaria durante más tiempo que ninguna otra potencia en su historia. Cambiaron las leyes. Construyeron mezquitas. Renombraron ciudades, redibujaron fronteras, aplastaron revueltas, y sin embargo, en el genoma búlgaro, son prácticamente invisibles. Secuenciación de todo el genoma muestra solo sobre 8,5% de mezcla anatolia-turca en los búlgaros modernos. Para un imperio que abarcó 5 siglos, esa cifra debería ser una marea descomunal. En cambio, es un susurro. Evidencia de ADN Y y ADN lo hace más claro. Casi hay sin señal de Asia Central. Los haplogrupos túrquicos clásicos como Do, Norte o Q apenas se notan. Tampoco se registró una fuerte afluencia de inmigrantes levantinos. Esto no fue un reemplazo masivo. Fue ocupación de élite, poder sin presencia. ¿Cómo gobernaron? Sin dejar rastro. La religión, por ejemplo, los otomanos impusieron ley islámica, pero no convirtieron por la fuerza a la población campesina cristiana en masa. Sistemas de mijo mantuvieron separados a los grupos étnicos y religiosos, legal, social y genéticamente. Los matrimonios mixtos entre musulmanes y cristianos ortodoxos eran raros, desaconsejados y a menudo prohibidos. Las barreras culturales se convirtieron en barreras genéticas. Hubo excepciones, soldados estacionados, impuestos, levas ocasionales de genízaros, pero incluso estas dejaron una huella leve. La presencia militar otomana a menudo rotacional, no residencial. Incluso donde los sultanes construyeron fortalezas, no reinicio en masa, gobernaron, pero desde la distancia. Es por eso el genoma central de los Balcanes, tracio, eslavo, neolítico, perduró, sobrevivió a los tributos forzados, borró alfabetos y perdió guerras. El poder dominaba la tierra, pero la sangre se quedó en casa. Sin embargo, en esa sangre aún se esconde una historia, más suave, más profunda, maternal. Porque cuando todo lo demás cambia, el linaje mitocondrial recuerda. Porque donde la guerra borró a los padres, las madres preservaron el alma. Y su historia no está grabada en piedra, está codificada en las mitocondrias. Un linaje oculto que sobrevivió a todo. Los linajes paternos cambian con la conquista. ¿Los maternos? Perduran. El poder cambia. Los reinos caen. Los linajes masculinos mutan con cada espada que se blande, pero el genoma materno, transmitido de madre a hijo, avanza silenciosamente a través de la historia, y en el caso de Bulgaria, revela un legado intacto tras 5 milenios de caos. Muestreo genético moderno de 855 búlgaros ha expuesto uno de los más perfiles de ADN-MT notables en Europa. Haplogrupo H, dominante en Europa neolítica, compensa 42% de la ascendencia materna de Bulgaria. Subclados como H1, H13, H5 y HV0 no solo son comunes, sino que son idénticas a las que se encuentran en tumbas de 7.000 años de antigüedad en Karanovo, Sulionica y Nova Nadezhda. No se trata de ecos estadísticos, sino de coincidencias maternas directas entre las mujeres prehistóricas de los Balcanes y las abuelas búlgaras modernas. Mientras tanto, haplogrupos U, J y T, marcadores de recolectores del Mesolítico y agricultores de Anatolia, inventar otro 36% de la línea materna. Lo que significa que casi 4 de cada 5 mujeres búlgaras llevar líneas genéticas profundas e ininterrumpidas que es anterior escribiendo ciudades e incluso lenguas indoeuropeas. Y aquí viene lo más sorprendente, lo que falta, no significativo Asia Oriental, turco, o África subsahariana aporte materno, incluso después siglos de dominio otomano. Incluso con invasiones nómadas y comercio transcontinental, el legado genético femenino permaneció en los Balcanes. Arraigado. Resiliente. Repitiéndose a través del tiempo.
Estas mujeres portaban algo más que cromosomas, transmitieron el recetas, el ritos funerarios, el lamentos cantados en las bodas, el ritmos del habla mucho antes de que los alfabetos tomaran forma. Donde los emperadores no lograron dejar huella, las madres llevaron consigo la memoria en cada nacimiento. Y por eso, cuando definimos la identidad búlgara, no la encontramos en coronas ni banderas. Es encontradas en los úteros de las supervivientes. Pero ¿qué ocurre cuando ampliamos aún más la perspectiva y comparamos el genoma búlgaro con el de sus vecinos? Los resultados no solo pondrán en tela de juicio la identidad, podrían redefinir la propia idea de ascendencia europea. Porque cuando te paras frente al espejo de Europa y mira Bulgaria, no ves solo una cara. Ves cómo la memoria olvidada de todo un continente te devuelve la mirada. ¿A quiénes se parecen más los búlgaros y de quiénes están genéticamente distantes? El ADN no miente cuando se ejecuta a través de análisis de componentes principales, un mapa que representa las poblaciones según su proximidad genética. Los búlgaros modernos no se agrupan con los serbios ni con los turcos, sino con los rumanos y los macedonios, un apretado grupo de los Balcanes orientales, invisible al lenguaje, pero evidente para la sangre. Es una de las grandes contradicciones. Serbios y búlgaros hablan lenguas eslavas casi idénticas, pero genéticamente divergen. Los serbios llevan más marcadores de la estepa y de los eslavos occidentales, mientras que los búlgaros se inclinan hacia hilos mediterráneos y caucásicos, un eco de antiguas migraciones y raíces preeslavas que se negaron a desaparecer. Aún más revelador. Griegos modernos, a pesar de milenios de rivalidad cultural, son genéticamente más cercanos a los búlgaros que cualquier otro grupo eslavo occidental. La ascendencia compartida probablemente se remonta a agricultores neolíticos, tracios, y fusiones micénicas egeas, un pozo común, antes de que los ríos se separaran. Pero ¿cuál es el giro más inesperado? Después 500 años de contacto otomano, los búlgaros aún están genéticamente distantes de los turcos anatolios modernos, el ADN lo dice sin rodeos, no se produjo una mezcla a gran escala. El imperio cultural nunca se convirtió en uno biológico. ¿Qué hace que el genoma búlgaro es tan único? Sin embargo, no se trata solo de con quien tienen una relación cercana, es el tejido de triple hilo dentro de ellos, I2A y V13, la profunda impronta balcánica. R1A, el pulso eslavo y una misteriosa capa caucásica, cuyo origen se remonta a protobúlgaros y el cultura de Saltovo-Mayaki. Ninguna otra población balcánica porta estos tres genes en esta proporción exacta, ni serbios, ni griegos, ni rumanos. Es como si Bulgaria se hubiera convertido en un bóveda genética, conservando la huella de cada ola que pasó por las puertas del Danubio, desde las tribus mesolíticas hasta los jinetes medievales. Pero enterrada bajo todas estas capas, una pregunta persiste: ¿existe alguna civilización que olvidamos investigar? ¿Un fantasma en el genoma que aún no hemos nombrado? Porque justo debajo de los marcadores conocidos, debajo de los eslavos, tracios y de la estepa, hay una señal extraña y persistente. Susurros desde el borde del genoma. ¿Y si existiera una señal genética final, que la ciencia aún no ha descifrado? No es ruidoso, no proviene de imperios antiguos, migraciones conocidas ni reyes célebres, pero está ahí, un susurro tenue e irresoluble en el genoma búlgaro, y ahora, se está volviendo imposible ignorarlo. En 2025 un equipo liderado por Sarno publicó hallazgos que confirmaron lo que investigadores anteriores habían especulado en voz baja. En múltiples análisis genómicos, un patrón se repetía constantemente. A señal autosómica consistente de Asia Central, registrando apenas 2%, demasiado pequeño para ser de la época otomana, demasiado tarde para el Yamnaya, demasiado extranjero para algo eslavo. Pero la cronología encaja una ola olvidada, el Avars, el Hunos y posiblemente incluso tarde tribus sármatas que irrumpió en los Balcanes entre 500 y 900 después de Cristo. De poder fugaz, pero no completamente borrado. Si profundizas, el misterio se vuelve más denso. En tumbas selectas de norte de Bulgaria los científicos descubrieron haplogrupos mitocondriales M,
CIZ1, rastros comúnmente asociados con Asia Oriental y Central. No coinciden con los linajes maternos de los agricultores neolíticos ni de las mujeres tracias, tampoco se parecen a nada de lo que dejaron los protobúlgaros. Estos eran madres extranjeras, entretejidas en los linajes balcánicos como canciones olvidadas, eran esposas de jinetes nómadas, mujeres capturadas en las guerras del Este. ¿O formaba parte de una clase mercantil que trascendía fronteras? No lo sabemos, y quizás eso es lo que hace que esta señal sea tan convincente, se sitúa fuera de toda narrativa conocida. Un eco del 2% de un pueblo cuyo nombre completo no aparece en ningún libro de historia. Y si una señal del 2% puede sobrevivir tanto tiempo, ¿qué más permanece enterrado en los Balcanes, a la espera de una prueba de ADN que reescriba los libros de historia?